Verificado fue creado con el supuesto propósito de evitar la proliferación de noticias falsas en el proceso electoral. La pretensión de una comisión de notables que debe decidir qué es verdad y qué es mentira resulta, de entrada, totalitaria. Las afirmaciones se sostienen por el mérito de sus datos duros, la confiabilidad de sus fuentes y la solidez lógica de sus argumentos. Y eso lo puede verificar cualquiera, sin necesidad de notables. El proyecto de verificado es presuntamente plural pero ha terminado por ser dominado por el aparato de propaganda de la izquierda y la agenda de López. Con verificado ocurrió lo que ocurre cuando se juntan los coyotes y las gallinas, siempre ganan los coyotes. Por esto es que los PG-zombies ahora incluyen en su repertorio de amenazas la de, te voy a reportar con verificado. Un ejemplo, entre muchos, de esto es la postura de verificado en apoyo a la infame propuesta de López de amnistía a los criminales. El respectivo artículo sobre la amnistía está plagado de falacias, pero vamos a concentrarnos en las más relevantes. Primera. Las cifras de violencia se han reducido con las negociaciones de paz tanto en Colombia, como en la tregua con las pandillas en El Salvador y en Belice. Respecto a El Salvador, como indicamos en el video, lo que resulta de pactar con criminales es falso que la tregua haya redundado en paz y seguridad para el país. Las pandillas salvadoreñas pactaron una tregua con los auspicios de jerarcas católicos y el gobierno. En 2012 y 2013 los homicidios bajaron en un 40% con relación a 2011. Pero la tregua tuvo un precio, privilegios para los jefes pandilleros presos y tolerancia a la extorsión cometida por las pandillas, la cual se disparó en perjuicio de la población inocente. La tregua solo sirvió para aumentar el poder criminal de las pandillas y una vez que lo obtuvieron volvió la carnicería. En 2015 El Salvador obtuvo la tasa de homicidios más alta de la historia y del mundo entero. Lo que en los siguientes años hizo bajar la violencia fue la acción sistemática en contra de las pandillas. Ahora, los operadores de la tregua entre pandillas enfrentan persecución legal por haber negociado la ley con criminales, en lugar de aplicarla. La lección de El Salvador es simple: pactar con criminales solo sirve a los criminales, lo único que garantiza la paz y la seguridad es la aplicación implacable de la ley. Y respecto a Belice, verificado afirma, la tregua redujo la violencia de forma inmediata, solo se produjeron 9 asesinatos en sus primeros 100 días, pero el fin de los fondos del programa y una escalada de homicidios acabaron con la tregua en diciembre de 2012. Todo esto es un cuento chino. Jamás pasó lo que verificado dice, como puede observarse en la gráfica. Lejos de haber una baja en los homicidios en 2011 y en 2012, la tasa subió. Esto según los datos oficiales de la policía y las cifras reportadas a la Organización Mundial de la Salud. Verificado ni siquiera se toma la molestia de citar fuentes. Segunda. La ley de sometimiento de Colombia, para que los capos del cartel de Medellín pasaran cortas temporadas en prisión, permitió que se redujera la violencia. Textualmente dice el informe de verificado, Pablo Emilio Angarita, experto en paz y conflictos de la Universidad de Antioquia, explica que la implementación de la ley de sometimiento y la entrega de algunos de los capos del cartel de Medellín trajo consigo una reducción de la violencia. Esta es otra mentirota. En Colombia entre 1984 y hasta 1991, los capos del cartel de Medellín, encabezados por Pablo Escobar, desataron una ola de violencia cuyo principal objetivo era obligar a derogar la ley que permitía extraditar narcos a Estados Unidos. Finalmente en 1991, Escobar se entregó para pasar unos pocos años en una falsa prisión construida exclusivamente para él y que contaba con toda suerte de comodidades y lujos. Como se aprecia en el gráfico, es precisamente 1991 cuando Colombia alcanza su mayor tasa de homicidios, 78 por cada 100.000 habitantes. Para el siguiente año, 1992, la tasa fue de 77, una reducción insignificante. Pero ese mismo año Escobar se evadió de su falsa prisión y reanudó su guerra con el Estado y este lo persiguió hasta abatirlo en 1993. La negociación con los narcos no significó una baja de la violencia. Para 1993 la tasa de homicidios en Colombia era de más del doble de 1984, cuando Escobar y sus cómplices desataron una ola de violencia contra el Estado, personas inocentes y narcos rivales. Este es un ejemplo más de cómo pactar con criminales no lleva a reducir la violencia. Tercera. La negociación del gobierno de Colombia con los paramilitares hizo bajar la violencia y el número de víctimas. El documento de verificado textualmente dice, el expresidente Álvaro Uribe inició una negociación en 2002 con las Autodefensas Unidas de Colombia. El acuerdo logrado desmovilizó más de 30.000 combatientes, bajo la llamada Ley de Justicia y Paz, promulgada en 2005, mientras se desarrolló la negociación, entre 2002 y 2006, el número de víctimas descendió 58%, según el Registro Único de Víctimas, la caída de los homicidios fue radical. Atribuir la baja de la violencia primero a las negociaciones con los narcos, luego con las autodefensas y finalmente con la guerrilla, es una completa tergiversación de la historia de Colombia en las últimas décadas, porque deja fuera el factor más decisivo del desplome de la violencia, el uso de la fuerza del Estado, sobre todo bajo el gobierno de Álvaro Uribe, contra las milicias privadas. Como se aprecia en la tabla,
Uribe desató una abrumadora ofensiva militar contra las autodefensas. Para 2004 los detenidos de estos grupos paramilitares habían crecido en un 1.591% respecto a 1999, el número de paramilitares abatidos en un 1.494%, el decomiso de armas creció en un 2.315% y el de municiones en un 3.368%. Si las autodefensas accedieron a la desmovilización, incluso al precio de que sus jefes pasaran tiempo en prisión, es principalmente porque habían sido derrotadas en el terreno militar, literalmente aplastadas. Y en segundo lugar, porque el gobierno de Uribe estaba combatiendo, como nunca nadie lo había hecho antes a la guerrilla, razón por la cual surgieron las autodefensas. La versión de Verificado sobre esa etapa de la historia de Colombia es tan mendaz, que presenta a las autodefensas como el único factor de la violencia, lo cual es falso. Tanto o más importante eran la guerrilla y los narcos. Y contra unos y otros Uribe desató toda la violencia legal del Estado, no se puso a negociar con ellos. Entre 1999 y 2004 aumentó en un 407% el número de terroristas detenidos y entre 1999 y 2005, creció en un 165% el número de los abatidos. Después las detenciones y abatimientos bajaron, porque los terroristas habían sido derrotados. Por eso bajó el homicidio y otros delitos, por eso bajó el número de víctimas. Entonces, que no nos vengan con cuentos de hadas acerca de los poderes mágicos del diálogo y negociación con los criminales, cuando que el único lenguaje que ellos entienden es el de la violencia. Cuarta. Gracias a las negociaciones con las FARC se logró una disminución sin precedentes del número de víctimas del conflicto. El documento de Verificado textualmente dice, tras la firma de los acuerdos de paz, el número de víctimas del conflicto armado pasó de 265.462 al año en 2012, cuando comenzaron las negociaciones de paz, a 76.550 víctimas en 2017. Atribuir a las negociaciones y a los acuerdos de paz la baja en la violencia es falaz porque una baja mucho más pronunciada de la violencia y del número de víctimas se dio antes de la negociación, precisamente cuando se combatía implacablemente a los terroristas. Como se aprecia en el gráfico a partir de 2002 y hasta 2010, esto es, durante el mandato de Álvaro Uribe, el número de víctimas del conflicto descendió marcadamente, en un 75%, porque en lugar de querer negociar con terroristas el gobierno los combatió implacablemente. En cambio entre 2012 y 2017, la disminución del número de víctimas fue menor, del 69%. Pero si no hubiera habido negociaciones de paz el número de víctimas habría seguido bajando, como indica la línea de tendencia del gráfico. Y hay una razón para ello, las FARC ya habían sido derrotadas militarmente, antes de que las negociaciones iniciaran. Quinta, en general, las negociaciones con grupos armados, sean de raíz política o criminal, siempre reducen la violencia. Esta afirmación que Verificado retoma de Luis de la Calle, no solo para Colombia sino para todo el mundo y toda época, es una gran falacia. Pero en el caso de Colombia las previas negociaciones de paz no significaron menos, sino mucho más violencia. Asimismo, las actuales negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN no han estado marcadas por una baja, sino por un disparo de la violencia. Entre 1998 y 2002 el gobierno colombiano de Andrés Pastrana sostuvo negociaciones de paz con las FARC, e hizo una serie de concesiones, como la entrega de un territorio, del tamaño de Suiza, para que sirviera de santuario a los terroristas. El resultado fue un aumento impresionante de la violencia. De vuelta al gráfico de homicidios, puede observarse cómo aumenta la tasa. Pero además, como revela este otro gráfico, los secuestros, en su inmensa mayoría cometidos por las FARC, se dispararon. Y consecuentemente el número de víctimas del conflicto creció 196% entre 1998 y 2002, un aumento sin precedentes. En resumen, la prédica de Verificado en favor de la amnistía a los criminales que López promueve, está basada en falacias y mentiras. Verificado no es digno de confianza, es parte del aparato de propaganda de la izquierda y de López. Y a los medios de comunicación y a las ONG que no son parte de ese aparato, quedan dos caminos, o se deslindan de Verificado o siguen haciendo el papel de idiotas útiles.